Bien, voy a resolver el problema número 40 sobre costos de importación, donde nos dice que la empresa Tikal S.A. solicita la siguiente mercadería a la empresa Camp Corp con domicilio en Colombia. Específicamente tenemos 4 productos. 70 litros de ron que tienen un precio de 80 por litro. Voy a ir haciendo la tablita. Recordemos que en este tipo de ejercicios tenemos que hacer una tabla con todos los costos de la importación, pero que aparte tenemos que ir haciendo los asientos. Entonces, para fines de mis registros, tengo 4 productos. El ron, que son 70 litros a 8 cada uno. En el caso de los cigarros, nos dice que son 80 cajetillas, cada una a 0.25. Tenemos también el vino, que el vino triple Z son 50 botellas a 6 cada botella. Y finalmente las cervezas, que son 50 cajas de 6 cervezas que tienen un costo de 0.40 cada una. Perdón, aquí me fui a esta línea que no era. Entonces son 50 cajas de 6 cervezas cada una. 50 cajas de 6 cervezas cada una. Aquí hay que multiplicarlo por 6. Entonces tendríamos este que sería el costo de cada uno de nuestros productos. Toda la mercadería fue puesta en un contenedor en el puerto de Cartagena el 20 de enero. El pago de la mercadería se abrió el 18 de enero. Una cobranza con el banco Banex a 60 días por $1,000, que sería pues el total de lo que yo adquirí. El total de mi mercadería es $1,000, que es el correspondiente a esa cobranza. Nos dice además que el banco cobró $15 en efectivo de comisiones y el tipo de cambio era de 1 igual a 560. Le abrí la cobranza. La venta fue FOB, es decir, libre a bordo, en este caso, en el contenedor. La empresa encargada del transporte es Airways Carrier, que crea la mercadería por vía marítima hasta Puerto Limón y cobra $150. Entonces, ahí tenemos el flete. Pero primero voy a hacer el asiento de la adquisición de la mercadería. Recordemos que hay que ir haciendo los asientos. Entonces, por aquí tengo la adquisición de la mercadería el 18 de enero del 2000X, donde vamos a tener mercadería en tránsito, contra documento por pagar y bancos. Este es igual al 29, muy parecido en ese aspecto, donde tendríamos la cuenta por pagar por los $1,000, que son a 560, pero además la empresa bancaria, institución financiera, nos está cobrando $15 por comisión, los cuales son capitalizables a nuestra mercadería en tránsito. Ahora, vamos a la siguiente fecha, que tenemos el pago del transporte, que son $150, el día 21 de enero, que va a ser mercadería en tránsito contra bancos. Voy a copiar por aquí las cuentas. Y son $150 a 562.5. Ahí está. Ok. Entonces, lo tengo que capitalizar a mi producto. Es un único transporte para los 4 bienes que estoy extrayendo. Por tanto, tengo que hacerlo proporcional. El ron es el 56% de mi importación. Los cigarros, el 2%, el vino el 30% y las cervezas
el 12. Entonces, los porcentajes los tengo por aquí. Y con eso voy a distribuir el valor del transporte, que son $120. $120 por los respectivos porcentajes. Me va a decir cuánto es lo que le corresponde a cada uno del transporte de acuerdo a lo que ellos representan de mi importación. Ahí lo tenemos. Ahora, lo siguiente es que dice que el seguro por el transporte de la mercadería está a cargo del INS, que cobra $80 el 25 de enero. 25 de enero. Mercadería en tránsito con bancos. Por $80 a un tipo de cambio de 561.30. Ahí lo tenemos. Muy bien. 44.904. Y también vamos a realizar la distribución de ese seguro. Ese seguro es para todos los productos, pero yo ocupo saber cuánto le corresponde a cada uno. Ese seguro es por $80. Entonces voy a tener $80 por el porcentaje del ron, por el porcentaje de los cigarros, por el porcentaje del vino y por el porcentaje de la cerveza. Y ahí lo tenemos. Ahora, el 31 de enero es la fecha de cierre mensual y el tipo de cambio es de 564. Ese dato nos lo dan porque las mercaderías que están en moneda extranjera, que en este caso, pues es todo, las transacciones que están por pagar y en moneda extranjera, hay que actualizarles el tipo de cambio. Yo originalmente lo tenía a 560. Entonces, mi documento por pagar fue registrado originalmente a un tipo de cambio de 560. Son $1,000 a 560. Y a un tipo de cambio de 563, que es perdón, 564. Tipo de cambio de cierre es 564, sí. A un tipo de 564, yo tendría una pérdida. Porque el tipo de cambio subió y entonces ahora tengo que pagar más. Específicamente voy a tener que pagar 4,000 colones más por esa importación. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, hay una pérdida por diferencial cambiario el 31 de enero del 2000X. Pérdida por diferencial cambiario. Documento por pagar por esta pérdida de 4. Ahí estamos. Ok, ahora. Ahí termina esa página. Voy a pasarme a la siguiente página. Dice, el 20 de febrero llega la mercadería Limón y fue desalmacenada del barco por la agencia aduanal Cormar S.A. que envía una factura o fecha del 24 de febrero y la cual cobra por los servicios la suma de 35,000 más impuesto de ventas del 13%, así como el valor total de los impuestos de aduana y otros costos de 15,000 por el transporte de la marca. Entonces, con base en eso, ya sabemos que habría que capitalizarle a esa mercadería los 35,000 y los 15,000 que nos están cobrando. Por el transporte de la mercadería de la aduana a la bodega de la empresa se pagan 31,000, que eso habría que capitalizarlo. Posteriormente también, las mercaderías importadas pagan los siguientes impuestos. Entonces, vamos a calcularle los impuestos. Voy primero con el RON, que dice que tiene un derecho arancelario del 10%, un selectivo al consumo, pero un DAI de 14, un selectivo de consumo, tiene la ley 6946, tiene el IA, tiene el IFAM y tiene el IVA con un recargo. Los otros tienen
parecidos, ¿verdad? Creo que no hay ninguno que tenga ninguno adicional. Entonces, en el caso del RON, el IDA, perdón, el DAI, se calcula sobre el valor aduanero en colores. Entonces, esto hay que tenerlo aquí. ¿Cuál es el valor aduanero? Pero en la moneda que yo compré, dólares en este caso. El valor aduanero en dólares va a ser el costo más el transporte más el seguro. Para el cálculo voy a utilizar el tipo de cambio de la fecha en que se hizo los cálculos, que fue para el cálculo, dice ahí, para la póliza de almacenaje tiene fecha de aceptación del 21 de febrero cuando el tipo de cambio es 1 igual a 570. Tenemos que utilizar ese tipo de cambio de 570. Entonces va a ser a 570 el tipo de cambio. Y por tanto, mi valor aduanero en colones va a ser el valor aduanero en dólares por el tipo de cambio. Básicamente. Y a eso le vamos a calcular así los impuestos. Los derechos arancelarios va a ser el valor aduanero en colones por el 14% en el caso del RON. El selectivo de consumo va a ser el valor aduanero más el DAI por el porcentaje, que en este caso es 10%. La ley para todos los casos va a ser el 1% del valor aduanero. También tengo el IDA. El IDA va a ser un 8%, va a ser el valor aduanero, más el DAI, más el selectivo de consumo, más la ley, por el 8%. Aquí un segundito, ahí está, por el 8%. El IFAM va a ser el valor aduanero, más el DAI, más el selectivo de consumo, más la ley, más el IDA, por el 10%. Recordemos que entonces él va siendo secuencial. Teníamos el DAI del 14, selectivo del 10, la ley que va a ser el 1%, y también tendríamos el IDA 8%, el IFAM 10%. Y el IVA va a ser el 13% de todo. Sería el valor aduanero, más el DAI, más el selectivo de consumo, más la ley, más el IDA, más el IFAM, todo por el 13%. Ahí lo tenemos. Un segundito, a ver si todos están. Todos por el 13%. Tal vez aquí es importante señalar que esos porcentajes cambian de acuerdo al producto, ¿verdad? No es algo automático. Aquí lo último que me faltaría es saber cuánto es el total de impuestos. Perdón. ¿Cuánto es el total de impuestos sumando el DAE, el selectivo consumo, la ley, el IDA, el IFAM y el IVA? Y ya una vez hecho esto, lo repito en los demás. Los cigarrillos va a ser el valor aduanero en colones por el 40% en el caso de los cigarrillos, tiene un DAI muy alto. Selectivo de consumo es un 50% el valor aduanero más el DAI. En el caso de la ley, dije que siempre es el 1% del valor aduanero. El IDA va a ser el valor aduanero más el DAI
perdón, aquí, más el DAI, más el selectivo consumo, más la ley, por el 2.5%. Y finalmente el de ventas, que bueno, ese serían todos por el 13%. Este es el único que sí podría dejar de ahí previamente planteado. En este caso, el total de impuestos es de 19.752.65. Tengo el vino. Bueno, en este caso no hay IFAM. Tengo el vino que dice que su selectivo de consumo es del 14%. Tiene además, perdón, en su DAI, su selectivo de consumo es del 10%. Entonces, valor aduanero más el DAI por el 10%. Y nos dice que tiene un recargo en el caso eh, del, bueno, tiene la ley que es el 1%, pero tiene un recargo en este caso. Dice que hay, bueno, está el IFAM también, me estoy brincando, bueno, no tiene IDA, tiene IFAM, que va a ser el valor aduanero más el DAI, más el selectivo de consumo, más la ley, más el IFAM, todo por el 10%. Pero y el IVA en este caso, que sería, o iba a ser de 37,000, hay que multiplicar la base por el 60%. Ahora hay que multiplicar esto por 160. Y ya ahí tendríamos el IVA con el recargo en el caso del vino. ¿Verdad? La fórmula es multiplicarlo por 160. Y finalmente las cajas de cerveza, que era, va a ser el DAI por el 14, el DAI del 14%, que sería el valor aduanero, por el 14%. También tendríamos el selectivo de consumo, que va a ser el valor aduanero, más el DAI por el 10%. También tengo el IDA, bueno, la ley, perdón, que va a ser el valor aduanero por 1%. El IDA del 5%, valor aduanero, más DAI, más selectivo de consumo, más la ley por el 5%. Y el IFAM, que va a ser los anteriores, la sumatoria de todos los anteriores, por un 10%. Nada más por aquí voy a verificar que no se me haya ido algún dato. Ok, aquí hay un dato que sí, estoy viendo que no me está dando igual. Y es que la mercadería en tránsito tiene, sí, un transporte de $150. Aquí es donde nada más hago la corrección en el transporte de la tablita, que no me estaba dando igual. Ahí está. Pero ya todo lo demás estaría correcto. Solo hacer una corrección en el RON, que tiene también un recargo del 60%. Y ahí estamos. RON nos daría 39,578,22. Cigarros 20,400,246,47. Vino 142,940,94. Y cerveza 54,661,37. El tipo de cambio del 28 es de $1 igual a 567. Ahorita hacemos eso. Bien, una vez que ya yo tengo los impuestos, ya puedo determinar los demás elementos que se dieron en esa fecha, 21 de febrero. El 21 de febrero, aparte de estos impuestos, se pagó los servicios aduaneros, que son
por un total de 35,000 y 15,000. Los 35,000 tienen un IVA de 4,550. Y esto lo voy a prorratear. Serán los 50,000 por el tipo, perdón, por el porcentaje que corresponda de la importación. 28,000 ron, cigarros 1,000, vinos 15,000 y finalmente las cervezas 6,000. Bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos a proceder con la siguiente fecha a nivel de cientos. Entonces va a ser el día 21 de febrero donde hago los pagos de la agencia. 21 de febrero dice que yo tendría la mercadería en tránsito contra el pago de todo. ¿Qué serían esos pagos? Los diferentes impuestos de mi mercadería más los servicios aduaneros más su IVA. Esto suma 591,977. Posterior a esto, también nos hablan de un transporte. Dice, por la mercadería, el transporte de la mercadería de la aduana a la bodega se pagan 31,000. Bueno, perdón, aquí la fecha de la factura es 24 de febrero. El 28 de febrero tendríamos mercadería en tránsito contra bancos por el monto que nos cobraron de transporte. Aquí recordar que ese transporte, bueno, aquí nos están cobrando IVA, pero perfectamente puede tener el IVA. ...28 de febrero. Ahora, el 28 de febrero también nos hablan, en esta parte más adelante, que el tipo de cambio del 28 de febrero es $1 igual a 567, fecha de cierre mensual. Eso significa que tenemos que actualizar el tipo de cambio. Ya habíamos hecho la actualización del tipo de cambio cuando subió a 560. Ahora sube a 567. Ya sabemos de entrada que hay una pérdida de pasar de 564 a 567 de 3 colones por dólar. Son 3,000 de la pérdida. Vamos a tener pérdida por diferencial cambiario, porque documento por pagar en esta fecha por los 3,000 colones. 28 de febrero del 2010. 28 de febrero. Ok. Ahora, el 1 de marzo llegó la mercadería a la bodega de la empresa y se procedió a revisarla y se encontraron las siguientes faltantes: 10 litros de ron y 4 cajas de cerveza. La empresa hace trámite de reclamo respectivo a la compañía aseguradora al precio de entrada del inventario. Entonces, tenemos que determinar cuánto es ese costo de la mercadería. El costo total de mi mercadería va a ser los 560 del ron, de los cigarros y del vino por el tipo de cambio de esa fecha. Cuando se adquirió, el tipo de cambio era de 560, que es el tipo de cambio original que estábamos manejando en el primer asiento, 560. Pero a esto le vamos a adicionar los impuestos de la aduana, del retiro del IVA, y le sumo el servicio aduanero. Eso lo repito en
todos los casos. Además de eso, tengo que sumarle lo que corresponde al seguro, al flete, a la comisión. Entonces tendríamos la comisión, el seguro, el flete internacional y el flete local. Todos estos con el respectivo porcentaje de la importación. Ahí los tenemos. Y estos van a ser distribuidos a partir de las unidades que yo tengo. En el caso del ron, voy a volver, tengo 70 litros de ron, tengo 80 cajetillas de cigarros, tengo 50 cervezas, perdón, 50 botellas de vino y tengo 50 cajas de 6 cervezas. Y lo que se perdió fueron 10 litros de ron y 4 cajas de cerveza. Ocupo entonces por litro de ron y por caja de cerveza. El costo unitario va a ser el costo total entre las unidades. Con lo cual tendremos, en el caso del ron, que cada uno cuesta 9,043, bueno, 42.99. En el caso de los cigarros, cada cajetilla 398. En el caso del vino, a 6,314 cada uno. Y en el caso de la cerveza, la caja a 2,642.41. Al inicio creo que lo había hecho por las unidades, ¿verdad? Si yo divido este entre 6, ahí me dice cuánto le cuesta cada cerveza también. Yo tengo por caja, esto es una caja y esto es por cerveza. Es que al inicio, recordemos que nos habla de que son cajas con 6 cervezas. Entonces ahí para que tengamos el cuidado de cuál es el que vamos a utilizar. Puede ser este para la unidad o este para la caja. Y básicamente ahí lo tendríamos. Con esos datos procedemos a realizar el asiento el 1 de marzo, donde yo tendría primero lo que corresponde al inventario. En el inventario yo pude capitalizar lo que tengo aquí como costo total. Y a eso le estaríamos retirando lo que corresponde a la pérdida. Y que no la calcule, vamos a hacer por aquí la pérdida. La pérdida son, en el caso del ron, 10 litros. Y en el caso de las cervezas, en el caso de las cervezas, 4 cajas. Entonces al final lo que yo perdí totaliza 101,069. Eso se lo voy a restar al inventario porque eso no lo recibí. Me quedó en inventario 1,011,747.96. Y esa parte que se perdió está como una cuenta por cobrar aseguradora, en este caso es la LINS, por 101,000. Ahí el LINS investigaría y nos dirá si procede o no procede. Tenemos el impuesto al valor agregado por pagar,
que va a ser el impuesto que paguen los diferentes productos, más el impuesto del servicio aduanero. Todo esto me suma 207,000. Y todo esto se paga, o sea, de baja de la mercadería en tránsito. Que recordemos, si todo se hizo bien, debería sumarnos esto mismo. Mercadería en tránsito es lo que compré el 18 de enero, más lo del 21 de enero, más lo del 25, más lo del 24, más lo del 28. Y deberíamos tener el mismo monto del 1 de marzo. El ejercicio continúa, dice que la empresa hace el trámite de reclamo respectivo. Bueno, eso ya lo vimos por ahí, pero dice que el 18 de abril se cancela la cobranza con el banco cuando el tipo de cambio era 1 igual a 582. Bueno, lo primero es que, bueno, el ejercicio le faltó una fecha, podríamos decir, porque no nos dice cuánto es el tipo de cambio al 1 de marzo, donde claramente habría una pérdida o una ganancia nuevamente. Sin embargo, el 18 de abril, vamos a hacer la cancelación del documento. Vamos a hacer documento por pagar. Y aquí utilizaríamos la cuenta de banco. Y tengo que calcular si tengo una ganancia o una pérdida en esa fecha. Tengo por aquí. Entonces, la última fecha yo lo registré a 567 y ahora que lo voy a pagar está a 582. Siguió subiendo el tipo de cambio de una pérdida aún más grande. Son 15,000 colones más de pérdida por diferencial cambiario. Entonces voy a registrar el documento por su valor en libros. El valor en libros del documento tiene que ser el del último tipo de cambio. Deben ser los 564,000. Perdón, 567,000 es el último tipo de cambio. Entonces será 560,000 de la compra, más los 4,000 de la primera pérdida, más los 3,000 de la segunda pérdida. Me tiene que coincidir con esto. Bancos va a ser la transacción al tipo de cambio de hoy y la pérdida de los 15,000. Y ahí lo tendríamos. ¿Qué otros elementos nos piden? Bueno, el monto pagado por el impuesto de desalmacenaje, el costo total unitario de cada producto de importación, el precio de venta, la unidad de la empresa es 120% sobre el costo y hacerlo de cientos desde el que se pide la mercadería, llega a la bodega y se cancela la cobranza. Ok, ahí tendríamos todos nuestros asientos. Solo me falta entonces calcular el precio de venta. Para que calcule la pérdida. Voy a calcular ahora el precio. En el caso del RON serían los 9,000 por el 120% precio de venta. Tengo el caso del RON, perdón, de los cigarros, que va a ser por cajetilla. Tengo también el vino, que es por botella. Y en el caso de las cervezas, bueno, ahí han utilizado la caja o la unidad. Entonces, bueno, por caja serían 3,171 y si fuera por unidad va a ser 528,54. Ven que esta es una estrategia de precio con base en el costo total. Entonces tomo los costos totales y sobre ellos les aplico el porcentaje. Y pues básicamente con eso concluyo este ejercicio. Muchas gracias.